Hay secretos que se ocultan a simple vista, luces en el cielo que desafían toda explicación, sombras que se mueven entre dimensiones y antiguas prácticas esotéricas que abren puertas que quizás nunca debieron cruzarse. Bienvenidos a Frecuencias del Más Allá, un viaje sonoro a lo desconocido, donde exploraremos fenómenos paranormales, avistamientos ovni, enigmas ancestrales y secretos ocultos en las páginas del misterio. Hola, bienvenidos a una señal más de Frecuencias del Más Allá. El día de hoy tengo un tema muy especial, tanto para mí, algunos familiares, porque es un homenaje a mi hermano que se nos ha adelantado en el camino y es un tema que a él le fascinaba, que incluso también me metí al videoclub para mencionar su trilogía favorita. A los que son familia, pues ya saben de qué película y por dónde va el tema. Y a los que no, aquí te tengo una pequeña introducción. En 1985, un adolescente y un científico excéntrico desafiaron el tiempo. Pero no fue con un acelerador de partículas ni agujeros de gusano. Fue de la manera más cool en ese tiempo, con un DeLorean. Pero, ¿y si te dijera que la idea de viajar en el tiempo no es una fantasía? ¿Que puede ser real? O incluso ya puede haber viajeros en el tiempo en este momento haciéndolo. Porque ya hay bases científicas. Incluso, como hemos visto, han aparecido de repente en noticias, en foros de internet, gente que lo ha hecho. Hasta actualmente en TikTok hay alguien que dice que le pidas una fecha y lugar y él va a aparecer ahí. Digo, no lo ando promoviendo, digo, pues a mi opinión, pues puede ser que tenga una supería muy moderna, como si puede ser verdad, pero ¿quién soy yo? Mejor tú para que lo revises y lo cheques de qué se trata esa teoría. Y pues el tiempo es oro y también cuenta. Vamos a empezar con los viajes en el tiempo, desde la ciencia que lo sustenta hasta las paradojas que lo condenan. Por eso te invito que te quedes, veas el episodio, des like si te gustó, compartas si te entretuvo y comentes tus referencias y opiniones de este tema. Y vamos a pasar con la primera pregunta. ¿Qué es el tiempo? Para ti, ¿qué es el tiempo? Científicos se hicieron esta pregunta. Saber qué era esta fuerza que nosotros tratamos de medir, que en un principio fue con el Sol, con movimiento de estrellas, y actualmente ya lo hacemos de manera digital. Te voy a mencionar algunas teorías, tampoco no es para saturarte ni llenarte así de mucha información, y vamos a empezar con la teoría de Einstein y la relatividad espacial. Él propuso que el tiempo no es absoluto y dice que depende de la velocidad que te mueves. A mayor velocidad que estés en movimiento, el tiempo más lento se vuelve para ti. Sí, si entre más rápido andas, más lento pasa el tiempo.
Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Y para esto se realizó un experimento. En este experimento se pusieron 4 relojes en diferentes puntos. Había 2 relojes en un avión que estaba a espaldas de otro y 2 en base, que estaban alineados al ritmo. El avión A volteando hacia su lado izquierdo y el avión B, los otros 2 que estaba volteando hacia el lado derecho. Entonces se procedió a que despegaran estos aviones y que fueran lo más rápido posible. Después, cuando se terminó el periodo programado de vuelo, se descubrió que los relojes que estaban en el avión, tanto en el A como en el B, estaba indicando que había pasado más lento el tiempo. Por cuestión de microsegundos, o segundos o milésimas, pero se notaba que había una demora, afirmando esta teoría de Einstein. Después también se maneja que la relatividad general en 1915, que el tiempo se curva con la gravedad. Es decir, mientras está uno más cerca de una gran masa, en este ejemplo, un planeta, el tiempo se ralentiza. Por eso dicen, y hay un experimento o teoría, mejor dicho, que es la de los gemelos. Se dice que hay 2 gemelos, uno se queda en la Tierra y otro viaja al espacio, y cada quien haciendo sus funciones. Pero el que viajó al espacio, pues viajó a la velocidad de la luz para despegar, viajó a gran velocidad para salir del planeta, mientras el otro se queda. Y al regresar después de cierto tiempo, uno envejece, que es el de la Tierra, y otro sigue o se ve más joven que su hermano, que es el astronauta. Y esa es la teoría de los gemelos. Y hay otra que es la teoría del bloque, que todo el tiempo es un gran bloque, que es de las teorías modernas, y que nosotros solo percibimos un fragmento, como una película que va recorriendo, como la luz de las películas de antes, así de tira, que va recorriendo el tiempo. Dime, comenta en los comentarios, válgame la redundancia, comenta y di con cuál teoría te quedas tú. ¿Cuál para ti es la más creíble? Ahora, por ahí se oye un coche. Existen una diversidad de películas que hacen mención a los viajes en el tiempo. Pero una película favorita, o mejor dicho, una trilogía de viajes en el tiempo, para la mayoría de la gente es Volver al Futuro. Sí, una gran película que nos plantea los viajes en el tiempo, y aunque sea una película de ficción, tiene sus bases científicas. Y vamos a ver algunas cuestiones, el por qué se manejó esto. Unos datos ahí muy sobresalientes que dijeron, ¿por qué un DeLorean? Y este coche fue elegido por su diseño futurista, por sus puertas de apertura estilo gaviota, o sea que se abren como si fueran alas de gaviota, y su cuerpo de acero inoxidable. Y citando al Dr. Brown en la película, dice: si vas a construir una máquina del tiempo en un auto,
hazlo con estilo. Y otro megadato curioso es que se ocupaba 1.21 gigavoltios de energía, y si lo comparamos actualmente es como hacer explotar un reactor nuclear pequeño, claro, de energía controlada. Y hay ciertas reglas en el tiempo que se manejan, que después se dio pie a otras películas, que son: cambias el pasado, cambias el futuro. ¿A qué te suena esto? ¿O qué otra película te puede sonar que va a quedar perfecto? Es a lo que se llama el efecto mariposa. El reloj de la torre, que siempre indica el tiempo congelado, y lo que es el tiempo o líneas paralelas del tiempo. Y antes de que Marvel lo hiciera cool. O sea, esta película ya lo había mencionado. Y pasamos al poderosísimo Videoclub del Primo. Poderosísimo y viajero del tiempo Videoclub del Primo, mejor dicho, con las curiosidades. En un principio, la máquina del tiempo no iba a ser un coche. Se pensaba hacer que fuera una nevera. Sí, una nevera, un refri. Pero decidieron cambiar por el temor que la gente quisiera imitar esto, o incluso los niños, y se quedaran encerrados y no pudieran salir. Después no fue inmediatamente el coche. También se pensó que fuera un tanque, pero iba a ser muy costoso y muy laborioso andar moviendo ese vehículo en el estudio. Por eso se escogió el DeLorean, por un diseño más espacial. Michael J. Fox filmó la mayoría de sus escenas durante las tardes y noches, ya que tenía una grabación para Family Ties de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora, aquí un dato bien curioso. Ralph Macchio, sí, el de Karate Kid, se le propuso ser Martin McFly, pero rechazó el papel. En el guión original, Einstein, el perro del Doc, iba a ser un chimpancé. Además, también Robert Zemeckis, Bob Gale indicaban en el guión que Marty y el Doc viajaban a Nuevo México durante las pruebas de bombas atómicas, pero la idea se descartó por ser muy costosa. O sea, imagínense ahí todo el viaje, mover y hacer el efecto, porque ahí no había IA todavía, era más efecto de visual. Lo que el Doc lleva en la maleta para viajar al pasado, cuando él dice que a él le gustaría viajar, en su maleta tenía ropa interior, un secador de cabello y una revista. A pesar de que Volver al Futuro es una película de ciencia ficción, realmente tiene 32 tomas con efectos especiales. Biff Tannen se llamó así luego de que un ejecutivo de Estudios Universal, Ned Tannen, había sido un poco pedante, agresivo con Robert Zemeckis y Bob Gale, y pues pusieron su nombre como el villano. Sí, una venganza, como suelen hacer los directores con aquella gente que lo molesta. También hacen un pequeño homenaje a Stanley Kubrick en el garaje del Doc. El amplificador en el que Martin conecta su guitarra tiene la etiqueta de CRM 114, que es el nombre de una pieza del equipo de radio en Doctor Strange Love de 1964, una película que dirige Stanley Kubrick. Y aquí con estos dos datos
súper interesantes. Cuando Martin al inicio, en los primeros minutos, toca la guitarra y provoca que salga empujado y que la bocina se rompa o no aguante la resistencia, dicen que la imagen que forma es un mapa de cómo está la Antártida. Sí, el contorno y todo. Y otro dato súper mega interesante que ahorita saldrá en la imagen: la camisa del Doc en la segunda película tiene significado. ¿Recuerdas qué camisa traía? Traía una camisa cuyo diseño se ven vaqueros montando y un tren. ¿Te resulta familiar? ¿De qué película será? Pues claro, de Volver al Futuro 3. Dime, ¿tú conoces alguna otra curiosidad? Perdón, y tengo porque a veces cuando se hacen películas del futuro tienden a predecir algo que sucederá a futuro, valga la redundancia. Por ejemplo, que son las videollamadas que se realizó ahí cuando Martin, cuando es el que trabaja, no el protagonista, sino su versión del futuro, tiene una llamada con su jefe, Biff Tanner. Tiene una llamada con su jefe. Ay, disculpen, se me fue el nombre. Que tiene una llamada a través de una videollamada. Y el pronóstico deportivo que ganó ahí en ese entonces fue de que Florida iban a quedar campeones en cierta fecha, y quedó. Que claro, que en ese tiempo, en la que se filmó la película, en Florida uno tenía un equipo en el de béisbol, que no tenían definido un equipo en ese lugar. Entonces fue un dato, aunque sea en una película, se cumplió de profecía. Ahora vamos a pasar los riesgos o peligros de andar viajando y jugando con el tiempo. Porque los viajes conllevan sus riesgos. Vamos con la primera y la más popular, conocida y usada en cientos de películas y series, que es la paradoja del abuelo. Dicen que si viajas al pasado y desvives a tu abuelo antes de que conozca a tu abuela, ¿cómo naciste tú? O sea, ¿cómo tú pudiste llegar al pasado si nunca tu abuelo conoció a tu abuela? Entonces, esa es una paradoja. No puede hacer eso porque no se podría crear el viaje. O sea, quitas la causa del viaje. Y esto es muy común y aplicado. Y incluso en la serie de Futurama manejan esta paradoja cuando ellos viajan en el tiempo. Que resulta ser que Fry es su tatarabuelo y es el único spoiler o spoiler que te puedo dar de la serie. Ahora, hay un elemento que se llama la paradojas, que es el bucle causal. Bucle causal. Ejemplo, alguien viaja al pasado y le da una idea que él mismo recibió del futuro. ¿Quién inventó realmente? Este es un cuadrado ordinario. O sea, Oye, despacio, cerebrito. Aquí el ejemplo, para que quede más claro, es en la 2 de Volver al Futuro, cuando el Biff joven, o mejor dicho, Biff le entrega al Biff joven el almanaque deportivo.
Sí, porque ahí quedaría, ok, entonces la línea del tiempo en el que tú lo tomas del futuro desaparece porque cambiaste o alteraste la historia. Entonces ahí quedaría un bucle. Y hay otro que es el principio de autoconsistencia de Novikov. Este nos indica que si haces un cambio en el pasado, todo se acomoda para evitar paradojas. Sí, lo manejaban con un ejemplo que si tú viajas al pasado y hay una figura muy importante, ya sea política, deportiva, lo que sea, pero que es influencia en la historia de la humanidad, la teoría indica que lo desvives, otra persona tomará ese lugar. Es como que dices, el líder nazi Hitler, lo voy a desvivir. Entonces otro sería un nuevo Hitler. O sea, no puedes cambiarlo, pero se tiene que dar ese evento en la historia. Y otro ejemplo contrario es en la película de Hombre de Negro 3, que aquí es lo opuesto. Cuando Will va con el que le dé los aparatos de viaje del tiempo, dice, es que necesito evitar que desvivan a mi amigo. Pero no pasaría nada, dice. Y ya ve que como lo desviven antes de tiempo, cae una invasión. Entonces dice, tu amigo es un punto importante en la historia. Entonces son las paradojas o riesgos que se tienen que prevenir y cuidar. Y ahora, te había mencionado que había gente que ya está viajando en el tiempo. ¿Quiénes son esos viajeros? Aquí te lo voy a mencionar. Son las leyendas urbanas de viajeros en el tiempo. El más famoso y conocido es John Titor, del 2000-2001, cuando fue ese rumor. John Titor es el nombre que apareció en varios foros públicos de internet, y él decía ser un viajero del año 2036. Su misión: regresar a los años 70 por una computadora IBM, que incluso él afirmaba que esa computadora, sus antepasados contribuyeron en construirla. Y pues también, aprovechando el momento, situación, hizo algunas predicciones. Predijo una guerra civil en Estados Unidos y el conflicto bélico que sucedió hace poco, y él lo hace mención. Claro, también hizo otras predicciones que no se cumplieron, pero es muy recordado y es muy buscado y muy mencionado también en otros podcasts. Después tenemos ahora un experimento que se le conoce como el experimento Filadelfia. Filadelfia. Es un experimento militar naval que se llevó a cabo en el astillero naval de Filadelfia, en Pensilvania, en el 28 de octubre de 1943. Más que todo era buscar teletransportar un gran objeto, que en este caso fue un barco, el Lewis Bridge, para que se volviera invisible. O sea, buscaban evitar ser detectado por el enemigo. Rumores dicen que el barco se teletransportó y que algunos tripulantes, cuando fueron a revisar dentro, estaban fundidos con el metal. Y se dice que solamente fueron rumores. Pero dime, ¿tú qué crees?
Después tengo lo que es el cronovisor, que este ya lo he mencionado en otros temas, que ya después le va a hacer su especial. Vamos a tomar ciertos temas que tienen que ver con la católico, su respeto informativo, y también en este está incluido. El cronovisor se dice, o mejor dicho, se rumora, es un dispositivo del Vaticano para ver o mostrar imágenes del pasado. Como decía, este aparato fue alegado por el padre. El cronovisor fue nombre dado de un supuesto aparato que decía que era capaz de ver eventos tanto del pasado como del futuro. Su existencia fue alegada por el padre François Brun, autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y la religión, que incluso él lo nombra en su libro El Nuevo Misterio del Vaticano, publicado en el 2002, y afirmó que el aparato había sido construido por el sacerdote y científico italiano Marcello Pellegrino Ernetti, mientras el padre Ernetti, que era una persona real, o sea, sí existió, sí es alguien, declaró que el cronovisor nunca existió, pero nunca se llevó a cabo, ya que el supuesto invento de este padre mostraba a un Jesús en la cruz. Pero después se llegó o se dio la información que era un rumor. Y aquí la pregunta: ¿qué pasaría si lo lográramos? Dime, ¿tú cómo usarías la capacidad de viajar en el tiempo? ¿Volverías a impedir algún conflicto bélico, algún accidente, alguna tragedia mundial, que te comprometieras con el pago de una tarjeta, qué sé yo? Dime, ¿tú qué harías y cómo lo utilizarías? Y ahora, aquí otra pregunta. ¿Y si el primer viajero temporal ya vivió, cambió algo y no lo notamos? A lo mejor en el conflicto bélico del Medio Oriente, de los dos países que empezaban con I, a lo mejor un viajero del tiempo realizó lo que tenía que hacer para que escalara a mayores daños ese conflicto bélico. Y a lo mejor, y capaz, en un lejano futuro, si tú ya lo hiciste, pero no te acuerdas. Piénsalo. A lo mejor ya te vistes con el tú del futuro. Piénsalo. Considéralo. Volver al futuro nos dio más que una película. Nos entregó una idea. Que el tiempo no es una cárcel, sino un mapa que podemos recorrer si desciframos sus reglas. Mientras tanto, la ciencia avanza y las leyendas persisten en algún rincón de la línea temporal. Que incluso, también recordé, y antes de terminar, hay dos imágenes donde se ve a alguien con gafas negras y suéter moderno, diferente a la época, que se hace mención que es un viajero en el tiempo. También en esta otra imagen donde se ve a Mike Tyson en una de sus peleas y alguien parece estarle tomando fotos con un celular que en esa época no existía.
tal como los tenemos en la época actual. Y incluso también hay en un pequeño corto de una película de Chaplin que sale una mujer caminando y trae lo que parece ser un aparato o un cuadro negro en su oreja y después lo baja. ¿Serán los viajeros? ¿O será producto de la imaginación? Dime, ¿tú qué crees? Coméntalo. Y ya para terminar, recuerda que en el viaje del tiempo no hay caminos, como dice el Doug, ¿verdad? Sino grandes misterios que resolver. Esto fue Frecuencias del Más Allá. Si te gustó este viaje, comparte el episodio. Y recuerda, el futuro no está escrito, pero el pasado quizás nunca fue como lo recordamos. Y aquí tengo unos saludos pendientes. Nada más denme chance para mandarlos. Aquí lo tengo en la computadora para que no se me olvidara. Que son, bueno, un saludo para Kurt, para Roger, para la mesa de rol, para los maestros de Cadereyta, para Orly Ramos que vino. Saludos a Kurt, a lo del rol, a Pablo, a Alexis, Roger, a Rubén, a Montano, a Pedro, a Tom, a Danizú. Saludos también ahí a los perros grandes, a Carlos, Luis, Ramón, Víctor Hugo, el buen Orly Ramos. Saludos bueno al Quiquemón. Saludos al buen Adrián, que me metió a tu videoclub, primo. Saludos a los maestros de Cadereyta, a los jóvenes de Juárez, que son mis seguidores del canal, y también a todos los que me están pendientes. Y espero que les haya gustado este episodio homenaje a mi hermano Alberto, que sé que le gustaría porque era fan de estas películas y del tema. Homenaje para ti, hermanito, que es cerca de tu cumpleaños, y pues te quería dar este detallito y te llevamos aquí en el corazón. La señal termina una vez más. Gracias por sintonizar Frecuencias del Más Allá. Nos vemos.